Castilla-La Mancha es una tierra llena de tesoros históricos y artísticos muchas veces desconocidos. Uno de ellos, un monumento a la grandeza pasada, se encuentra a poco menos de una hora de Madrid en coche. Descendiendo por la autovía de Valencia hasta la provincia de Cuenca, pasados Tarancón y Tribaldos, se alza majestuoso en medio del campo labrado un edificio calificado como monumento y joya arquitectónica, el Monasterio de Uclés, conocido también como el Escorial de la Mancha por su parecido con el monasterio de la Sierra Madrileña. ¿Qué empujó a Carlos V a ordenar la construcción en 1528 de un edificio tan imponente en un lugar como este? El reconocimiento imperial a la entrega y a las hazañas protagonizadas por los monjes caballeros de la Orden de Santiago en las más importantes batallas que jalonaron la reconquista y la expulsión de los árabes de la península ibérica. Esta figura, la de los monjes guerreros, sirvió de inspiración a George Lucas para inventar sus famosos caballeros Jedi en su serie de películas de la Guerra de las Galaxias. El primer rasgo de magnificencia se halla en la entrada principal, un ejemplo del arte más depurado de Pedro de Ribera, el más grande de los arquitectos del barroco español. Construido en 1735, resume simbólicamente la historia de la orden, la ayuda divina recibida en la lucha contra el infiel que aparece por 2 veces encadenado. También el papel central del apóstol Santiago, el patrón de España, que blande una espada con la mano derecha en la que se lee la leyenda Fidei Defensio, defensa de la fe. En la otra mano lleva el estandarte de la orden que portaban todos sus grandes maestres en las batallas. Esta figura del maestrazgo, equivalente a la presidencia de la orden, la han asumido todos los reyes desde Isabel la Católica. Actualmente el gran maestre de la Orden de Santiago es el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. El monasterio de Uclés no se terminó de construir hasta más de 200 años después. Por ello, el monumento es un compendio de los estilos artísticos de las diferentes épocas por las que transcurrió su construcción. Plateresco en su lado este, herreriano en su lado norte y oeste, y barroco en su lado sur, en la fachada principal, que es lo último que se levantó. De hecho, parecen 3 edificios en uno. Cuando se penetra en su interior, destaca de manera especial el imponente patio con claustros, del mismo estilo barroco y que data del siglo XVII. Sobre cada una de las 36 arcadas de medio punto sobresale una clave diferente que sugiere misterio. Representan motivos alegóricos relativos a la vida en sus diferentes aspectos. En el centro del patio gobierna un aljibe con brocal, un pozo bellamente decorado. La cubierta muestra una gran cruz de la Orden de Santiago, la misma que ostenta a un lado, labrada en piedra, el propio brocal. Al otro lado figura el escudo real.
Con un poco de esfuerzo en este patio, el visitante puede llegar a imaginarse a los caballeros caminando sobre las piedras, o rezando y haciendo advocaciones diarias. Porque esta orden no solo estaba compuesta de monjes guerreros. Entre sus filas había también monjes clásicos que dedicaban toda su vida a la contemplación y el retiro. Los claustros superiores, que se conservan igual que hace 400 años, eran lugares de paseo y recogimiento durante los duros inviernos. Y también de encuentro entre los monjes. Allí, según palabras de los religiosos, el hombre se encontraba con su alma y con Dios. El monasterio alberga hoy al Seminario Menor Santiago Apóstol, dependiente del Obispado de Cuenca. Sangre nueva, joven y bulliciosa habita su interior. Pero a pesar de ello, a pesar de que hace tiempo que los monjes caballeros se marcharon, su impronta se percibe por todas partes. La propia escalera principal por la que se accede al claustro superior es un buen ejemplo. Construida en la misma época que el patio, evoca tiempos de esplendor pasado. Sobre ella resalta un gran cuadro que representa la batalla de Clavijo, pintada por Antonio González Ruiz, pintor de cámara del rey Fernando VI, en la que resalta una enorme bandera con la cruz de Santiago Apóstol. Más arriba permanece expuesto un cuadro de la Virgen María por la que los miembros de esta orden tenían una veneración especial. En sus manos y en las del apóstol se ponían cuando entraban en batalla contra los musulmanes, que era su motivo de vivir. Su llegada a Uclés significó ubicarse en pleno centro de batalla. El castillo que antecedió al monasterio, del que quedan restos todavía, cubría 1 kilómetro cuadrado. Había sido levantado por los árabes sobre fortificaciones romanas y visigodas y estaba rodeado de murallas, bastiones, contrafuertes y torres almenadas. Tenía una situación estratégica porque desde él mismo se dominaba toda la llanura y se veía venir al enemigo. Uclés estaba en poder del rey Alfonso VI de Castilla cuando los musulmanes la recuperaron en 1108, infligiendo una sangrienta derrota a las fuerzas del rey en el llamado Paraje de la Defensa. A consecuencia de ello perdió la vida el heredero, el infante niño don Sancho, los 7 condes que le acompañaban y el sobrino del Cid, un hecho que cambiaría la historia de Castilla. En 1157 volvió a manos cristianas y en 1174 se convirtió en el cuartel general de los monjes guerreros de Santiago, que tomaron parte en todas las batallas principales contra los árabes, incluyendo la de las Navas de Tolosa, Jaén, en 1212, y que significó abrir la puerta de Andalucía para su definitiva recuperación en siglos venideros. Sobre aquella y otras gestas se forjó el futuro de la orden y la construcción del actual monasterio de Uclés. El diseño del edificio fue modificado por los principales arquitectos que asumieron la dirección de las obras en cada época.
El primero de ellos fue el maestro Gaspar de Vega, quien lo proyectó en un estilo plateresco o gótico florido. Para ello se utilizaron piedras traídas de la cantera de Segóbriga, propiedad de la orden. Algunas de ellas, ya labradas, habían sido utilizadas por los romanos en sus construcciones. Con este propósito se derribó parcialmente la fortaleza militar. En su interior, de Vega dio a la luz un amplio refectorio monacal que es la pieza más suntuosa del monasterio. En el artesonado se tallaron en madera 33 bustos que representan a caballeros de la orden, con la cruz de Santiago al pecho. El busto central pertenece al emperador Carlos V. Destaca especialmente uno de ellos, que ha sido sustituido por un esqueleto de medio cuerpo con corona de conde y manto sobre los huesos. Dicho esqueleto corresponde a don Álvaro de Luna, maestre de la orden y valido del rey Juan II de Castilla, equivalente a un primer ministro actual, y que fue ejecutado públicamente en Valladolid por orden del monarca. La intención al incluirlo, al parecer, fue recordar al mundo que nadie está a salvo de nada. Por debajo del artesonado corre un friso con el nombre del prior que lo comenzó, don Pedro García de Almaguer, y el que le dio fin, don Francisco de la Flor. La siguiente pieza relevante de aquella primera época de finales del siglo XVI es la sacristía. Está compuesta por dos naves, una principal que se une en ángulo recto a otra a la izquierda que es de menor tamaño. En la más pequeña hay dos armarios espléndidamente decorados que en otro tiempo guardaron los tesoros sagrados del monasterio. De este mismo estilo gótico florido estaba proyectado que fuera la iglesia que debía construirse después. Así lo respetaron sus sucesores, Pedro de Tolosa, Diego de Alcántara y Bartolomé Ruiz, pero no así el conquense Francisco de Mora. Su maestro Juan de Herrera lo había presentado al emperador Felipe II como su discípulo más notable. Por eso tuvo carta blanca para alejarse del proyecto inicial y acercarse al del propio Escorial, con el que guarda un evidente parentesco. Tanto en el exterior como en el interior, Francisco de Mora dejó su impronta, especialmente en la iglesia del monasterio, que es prima hermana de la del Escorial, aunque de proporciones más reducidas. Es de línea netamente clásica y herreriana, aunque un tanto suavizada. Está compuesta de una sola nave y crucero. Preside el recinto sagrado un retablo de estructura clásica y creación en parte moderna, porque el original se perdió en la Guerra Civil. El tercio superior es original. En el mismo aparecen representadas tres figuras en escultura. En el centro, en un plano a ras de tierra, está la Virgen. Se halla bajo una cúpula soportada por columnas dóricas. A la izquierda está San Agustín, cuya regla seguían los caballeros. Y a la derecha San Ignacio de Borja, sucesor de San Ignacio de Loyola en los jesuitas, que fue miembro de la orden. Ambos flanquean un cuadro del apóstol Santiago pintado por Ricci, pintor de cámara de los reyes Felipe IV y Carlos II. También las pechinas y el tercio superior son obra suya.
La iglesia era central en la vida de la Orden de Santiago. Sus miembros recibían misa diaria y rezaban 23 Padres Nuestros los 365 días del año. La cúpula de este lugar sagrado es de proporciones grandiosas y es obra de Antonio Segura. Está decorada con buenas pinturas que representan a los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, y el ángel de la guarda. Sobre una de las paredes destaca un enorme cuadro que representa el milagro de la Virgen de Tentudía, en Fregenal de la Sierra, en Badajoz, cuando el prior de la orden, don Pelayo Correa, imploró a la Inmaculada que parara el día para tener luz y así poder continuar la batalla. La Virgen, según la tradición, obró el milagro y propició la victoria sobre los musulmanes. Tanto el lado norte como el oeste y parte del sur del monasterio fueron planeados por Mora, aunque la construcción se hizo bastantes años más tarde. Una inscripción de 1679 en esta fachada recuerda que allí murieron 11 hombres al abrir los cimientos. Las obras llegaron a su fin a mediados del siglo XVIII. El esplendor de la Orden de Santiago Apóstol duraría todavía un siglo más. Luego llegaría la decadencia propiciada por los tiempos modernos que se avecinaban. Pero queda la historia. Quedaron sus huellas marcadas en el monasterio de Uclés, que antes fue castillo. La mayor parte de sus murallas permanecen, al igual que la Torre del Homenaje y la Plata, restauradas por el Ministerio de Cultura, así como parte de las enormes caballerizas del monasterio. A su falda, desde siempre, desde sus orígenes celtíberos y romanos, permanece el pueblo, eterno compañero en el devenir histórico. En su época musulmana poseyó mezquita y termas, y antes había formado parte de la red de calzadas romanas. Su configuración es fundamentalmente medieval. Se organiza alrededor de la Plaza Mayor, donde se alzaba la primitiva iglesia románica de Santa María, hoy desaparecida. En ese mismo lugar se halla el ayuntamiento, un edificio en esquina del siglo XVII con pórtico de 3 columnas toscanas y arcos de medio punto. Un siglo antes, en el XVI, se construyó la Puerta del Agua, conocida actualmente como Arco de la Fuente, la única que queda en pie de las 5 que han existido. La Fuente de los 5 Caños, reedificada en el siglo XIX, es de lo más emblemático de Uclés. Recorrer sus calles y visitar su monasterio, de día o de noche, cuando es más impresionante, es hacer un viaje al pasado. Es internarse en una historia que en gran medida ha contribuido a que nuestro presente sea lo que es hoy. Es recordar las gestas y las hazañas de aquellos caballeros que ya solo viven en nuestros recuerdos, los caballeros de la Orden de Santiago.